Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. El diseño universal para el aprendizaje, o Sí. DUR. Y vamos a ver cómo aplicarlo con éxito en la etapa de educación infantil. Vamos a descubrir qué es exactamente el DUR, por qué es tan crucial en sus primeros años de aprendizaje. Y lo más importante, destaparemos los errores más comunes que se cometen al implementarlo. Acompáñenos en esta inmersión para crear entornos educativos verdaderamente inclusivos. Me encanta esa imagen de inmersión, porque le digo es precisamente eso, sumergirse en las necesidades de cada niño, para que todos puedan navegar por el océano del aprendizaje. Totalmente. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el DUA? ¿Y por qué está causando tanto revuelo en el mundo educativo? El DEWA, en esencia, es un enfoque que busca eliminar las barreras, que impiden que todos los estudiantes aprendan, independientemente de sus características o contexto. Imagina un aula donde cada niño, con sus propias fortalezas y desafíos, puede acceder al conocimiento y participar activamente. Ese es el poder del DEWA. Una imagen muy potente. ¿Y cómo se traduce esa imagen en la práctica? ¿Cuáles son los pilares de este enfoque? El DEWA se basa en 3 principios fundamentales. El primero es proporcionar múltiples medios de representación, es decir, presentar la información de diversas maneras, a través de imágenes, texto, audio, experiencias sensoriales. La idea es que cada estudiante pueda acceder al contenido a través del canal que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje. Esto tiene mucho sentido. No todos aprendemos de la misma manera. Algunos somos más visuales, Sí. otros más auditivos, otros aprenden mejor haciendo. Exacto. Y por eso es tan importante ofrecer opciones. El segundo principio del DUA es proporcionar múltiples medios de acción y expresión, es decir, permitir que los estudiantes demuestren su aprendizaje de maneras diversas, no solo a través de exámenes escritos, sino también mediante presentaciones orales, proyectos artísticos, dramatizaciones. Las posibilidades son infinitas. Me encanta la idea de darles a los niños la libertad de expresarse, cómo se sientan más cómodos. Y el tercer principio, ¿en qué consiste? El tercer principio, y no menos importante, es proporcionar múltiples medios de implicación. Aquí hablamos de la motivación, el interés y la autorregulación del aprendizaje. Se trata de conectar con los intereses de cada niño, de ofrecerles opciones, de crear un entorno emocional, seguro y motivador, donde se sientan parte del proceso. Claro, porque de nada sirve tener recursos y opciones si los niños no están motivados o no se sienten capaces de aprender. Precisamente, el DIWA reconoce que cada niño es único y que el aprendizaje debe ser un proceso flexible y adaptable a esas individualidades. Hablando de individualidades, me intriga especialmente la importancia del DUA en la etapa de educación infantil, esos primeros años, de 0 a 6 años. ¿Por qué es tan crucial aplicar el DUA desde tan temprana edad? ¿Qué beneficios tiene? Es crucial, porque en esta etapa se establecen las bases del aprendizaje y del desarrollo integral del niño. Imagina que estás construyendo una casa. Si los cimientos son sólidos, la casa será fuerte y estable. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Aplicar el DUA desde la primera infancia crea una base sólida para un aprendizaje inclusivo a lo largo de toda la vida. Me gusta esa analogía. Unos cimientos sólidos para un aprendizaje sólido. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de cómo se traduce esto en aula infantil? Por ejemplo, imagina que estás enseñando los colores a un grupo de niños de 3 años. En lugar de simplemente mostrarles una lámina con los colores, puedes crear una experiencia sensorial. Puedes usar pinturas de dedos para que experimenten con los colores a través del tacto. Puedes cantar canciones sobre los colores. Puedes crear un juego donde tengan que clasificar objetos por colores. De esta forma, estás ofreciendo múltiples medios de representación, de acción y de implicación. Y cada niño puede aprender a su ritmo y a través del canal que le resulte más natural. Me encanta la idea de convertir el aprendizaje en una experiencia sensorial. Y creo que ese es uno de los puntos fuertes del DUA, ¿verdad? No se trata solo de memorizar información, sino de vivirla, de experimentarla. Exactamente. Y al hacerlo, Estamos cultivando la curiosidad natural de los niños, su motivación por aprender y su confianza en sí mismos. Y esto, a su vez, como sentados, es la esturla finda para afrontar los desafíos del aprendizaje a lo largo de toda su vida. Es un regalo que les damos para el futuro. Y ahora,
Hablemos de la parte quizás más complicada, los errores que se suelen cometer al intentar aplicar el DIUA, sobre todo en educación infantil. ¿Cuáles son esos obstáculos que debemos evitar para no quedarnos en la superficie? Esa es la clave, porque con la mejor de las intenciones, a veces caemos en trampas que nos impiden aprovechar todo el potencial del DIUA. Uno de los errores más comunes es confundirlo con adaptaciones puntuales. Se cree que basta con añadir alguna ficha extra o un material diferente para algunos niños y ya estamos implementando el DIUA, pero no es así. Es decir, que el DIUA no se trata de crear actividades separadas para niños con necesidades diferentes, sino de diseñar un entorno donde todos puedan participar desde el principio. Exacto, el DIUA va mucho más allá. Se trata de diseñar desde la raíz experiencias de aprendizaje que sean accesibles para todos, sin necesidad de hacer adaptaciones a posteriori. Entonces, ¿cómo evitamos caer en esa trampa? ¿Cómo diseñamos actividades que sean universalmente accesibles desde el inicio? La clave está en pensar en la diversidad como un elemento natural del aula. Debemos partir de la base de que cada niño aprende y se expresa de manera diferente, y que nuestra labor como docentes es crear un entorno donde esas diferencias sean valoradas y atendidas. Me gusta esa idea de ver la diversidad como algo natural, algo que enriquece el aula en lugar de complicarla. Exacto. Y cuando partimos de esa premisa, el diseño de actividades inclusivas se vuelve más natural. Por ejemplo, en lugar de pensar en una única forma de presentar la información, podemos ofrecer varias opciones: imágenes, vídeos, audios, textos. De esa forma, cada niño puede acceder al contenido a través del canal que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje. Precisamente. Y lo mismo ocurre con la forma de evaluar. No podemos limitarnos a un único tipo de prueba. Debemos ofrecer a los niños la posibilidad de demostrar su aprendizaje de diversas maneras, ya sea a través de proyectos, presentaciones orales, trabajos en grupo o cualquier otra forma que les permita expresar su creatividad y sus habilidades. Es una forma mucho más integral de evaluar, que tiene en cuenta la individualidad de cada niño. Y hablando de individualidad, otro error que mencionabas era el de limitarse a usar recursos bonitos, pero superficiales. ¿Podrías explicarnos un poco más este punto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los recursos que utilizamos sean realmente efectivos para el aprendizaje y no solo estéticamente agradables? Claro, esto es un error bastante común, sobre todo en educación infantil, donde a veces se da prioridad a la estética por encima del contenido. Es importante recordar que los recursos deben ser herramientas pedagógicas, no simples elementos decorativos. Entonces, no se trata solo de elegir recursos que sean visualmente atractivos, sino que además deben tener un valor educativo real. Exacto. Cada recurso que utilicemos debe estar alineado con los objetivos de aprendizaje que queremos alcanzar. No se trata de llenar el aula de colores y formas sin sentido, sino de seleccionar cuidadosamente aquellos recursos que realmente puedan ayudar a los niños a comprender y a interiorizar los conceptos que estamos trabajando. Y en este punto, me parece importante destacar que no todos los niños aprenden de la misma forma. Algunos son más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros recursos atiendan a esa diversidad de estilos de aprendizaje? Totalmente. Y por eso es tan importante ofrecer una variedad de recursos que puedan atender a esa diversidad de estilos de aprendizaje. No podemos limitarnos a utilizar solo imágenes o solo textos. Debemos integrar diferentes canales sensoriales, visuales, auditivos, táctiles, kinestésicos. De esa forma, cada niño puede encontrar la forma de acceder a la información que le resulte más natural y efectiva. Y hablando de efectividad, otro error que mencionábamos era el de centrarse únicamente en la evaluación estandarizada. ¿Cómo podemos diversificar la evaluación para que refleje la diversidad de talentos y habilidades que existen en un aula? Este es un punto crucial, porque la evaluación tradicional, basada en exámenes escritos o pruebas estandarizadas, no siempre es justa, ni refleja la realidad del aprendizaje de cada niño. Es cierto, hay niños que pueden tener dificultades para expresarse por escrito, pero que son muy creativos a la hora de construir, de dibujar o de representar ideas a través del juego. ¿Cómo podemos darles la oportunidad de brillar a través de la evaluación? Exactamente. Y por eso es tan importante diversificar la evaluación. Debemos ofrecer a los niños la posibilidad de demostrar su aprendizaje a través de una variedad de medios y formatos. ¿Y qué alternativas podemos utilizar a la evaluación tradicional? ¿Qué ejemplos concretos se te ocurren? Las posibilidades son infinitas. Podemos utilizar proyectos, donde los niños puedan investigar un tema y presentarlo de forma creativa. Podemos utilizar dramatizaciones, donde puedan expresar ideas y emociones a través del juego. Podemos utilizar producciones artísticas, donde puedan plasmar su comprensión del mundo a través del dibujo, la pintura, la escultura. Me encanta la idea de que la evaluación sea un proceso creativo y divertido para los niños. Y no solo para los niños, sino también para los docentes. Cuando diversificamos la evaluación,
nos abrimos a la posibilidad de descubrir talentos y habilidades que quizás no habíamos detectado antes. Sin duda. Y no olvidemos que la evaluación no debe ser solo un instrumento para medir el aprendizaje, sino también una oportunidad para que los niños aprendan de sus errores, para que desarrollen su capacidad de autocrítica y para que se sientan motivados a seguir aprendiendo. Es un enfoque mucho más positivo y constructivo de la evaluación. Y hablando de motivación, pasemos al cuarto error común que mencionábamos: no contemplar la autorregulación y la motivación. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los niños estén motivados para aprender y de que desarrollen su capacidad de autorregulación? Este es un punto fundamental, porque sin motivación, el aprendizaje se convierte en una tarea tediosa y sin sentido. Y en educación infantil, la motivación es especialmente importante, porque los niños están descubriendo el mundo y formando sus primeras impresiones sobre el aprendizaje. ¿Qué estrategias podemos utilizar para que esas primeras impresiones sean positivas y duraderas? Hay varias estrategias que podemos utilizar. En primer lugar, es fundamental conectar con los intereses de los niños. Si les proponemos actividades que les resulten atractivas Y relevantes para sus vidas, su motivación se disparará. Tiene sentido. Si les damos a elegir entre hacer una ficha sobre un tema que les aburre o construir una maqueta sobre un tema que les apasiona, la lección está clara. ¿Y cómo podemos integrar esos intereses en nuestras programaciones? Esa es la clave. Observar a los niños, escuchar sus preguntas, descubrir qué les apasiona y dumalárica. A partir de ahí, diseñar experiencias de aprendizaje que conecten con esos intereses. Por ejemplo, si un grupo de niños está fascinado por los dinosaurios, podemos utilizar ese interés para enseñarles sobre historia, ciencias naturales, matemáticas. Las posibilidades son infinitas. Me encanta la idea de convertir el aula en un espacio de exploración donde la curiosidad sea el motor del aprendizaje. Y además de conectar con sus intereses, es importante ofrecerles opciones, ¿verdad? No se trata de imponerles una única forma de hacer las cosas, sino de darles la libertad de elegir entre diferentes alternativas. Exacto. Al darles opciones, les estamos dando la oportunidad de tomar decisiones, de desarrollar su autonomía y su capacidad de autorregulación. Y esto, a su vez, les ayuda a sentirse más competentes y a disfrutar más del proceso de aprendizaje. Es una forma de empoderarlos, de hacerles sentir que tienen el control sobre su propia educación. Y no olvidemos la importancia de crear un entorno emocional seguro y positivo, donde los niños se sientan libres de experimentar, de equivocarse y de aprender de sus errores. ¿Cómo podemos crear ese clima de confianza y respeto mutuo en el aula? Para crear un clima emocional positivo, es fundamental que los niños se sientan escuchados, respetados y valorados por quienes son. Debemos celebrar sus logros, grandes y pequeños, y ayudarles a afrontar sus errores como oportunidades de aprendizaje, sin juicios ni críticas. Es decir, crear un espacio donde se sientan seguros para ser ellos mismos y para explorar el mundo sin miedo a equivocarse. Exactamente. Y esto, a su vez, les ayuda a desarrollar su confianza en sí mismos, su autoestima y su motivación por aprender. Por último, hablemos del quinto error común que mencionábamos, dejar la normativa educativa en segundo plano. Porque es importante conocer la legislación educativa a la hora de aplicar el DIUA. ¿Cómo se relaciona la normativa con este enfoque? Es importante, porque la normativa educativa nos proporciona un marco legal que respalda la inclusión y nos ofrece herramientas y recursos para llevarla a la práctica. En España, por ejemplo, la LOMLOE establece directrices claras para la atención a la diversidad. Entonces, la legislación no es un obstáculo, sino una aliada del DIUA. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de cómo la LOMLOE apoya la implementación del DIUA en el aula? Por supuesto. La LOMLOE promueve la personalización del aprendizaje, la flexibilización curricular y la utilización de metodologías activas e innovadoras, todas ellas claves para el DIUA. Además, esta ley establece la obligatoriedad de realizar adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo necesiten, lo que garantiza que todos los niños, independientemente de sus necesidades, puedan acceder a una educación de calidad. Conocer la legislación y usarla como soporte al diseñar las programaciones didácticas es fundamental para garantizar una educación verdaderamente inclusiva y de calidad. Y con esta reflexión tan importante, creo que hemos cubierto una buena parte del terreno. ¿Qué te parece si en la próxima parte de esta inmersión analizamos con más detalle cada uno de estos errores comunes y vemos cómo podemos superarlos en la práctica? Me parece una idea genial. Estoy segura de que nuestros oyentes estarán deseando profundizar en estos aspectos y descubrir cómo aplicar el DIUA de forma efectiva en sus aulas. Pues no se lo pierdan. En la próxima parte del Deep Dive, desgranaremos cada uno de estos errores y les daremos herramientas para convertir sus aulas en espacios de aprendizaje realmente inclusivos. Hasta pronto. ¿Listos para seguir buceando en el apasionante mundo del DIUA? Por supuesto. Quedamos en analizar con más detalle los errores comunes que se cometen al aplicar el DIUA, sobre todo en educación infantil. Empecemos por el primero que mencionábamos. Confundir el DIUA con adaptaciones puntuales. Un error clásico.
Y es comprensible. A veces pensamos que con añadir una ficha extra o simplificar una actividad para algunos niños, ya estamos aplicando el DUA. Pero es importante entender que el DUA no se trata de parchear el currículo, sino de diseñarlo desde el principio para que sea accesible a todos. Entonces, la clave está en la planificación. No se trata de adaptar sobre la marcha, sino de integrar el DUA en el ADN de nuestras programaciones. Exactamente. Debemos partir de la base de que cada niño aprende y se expresa de manera diferente, y que nuestra labor como docentes es crear un entorno donde esas diferencias sean valoradas y atendidas desde el inicio. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que estamos diseñando actividades verdaderamente inclusivas desde el principio? ¿Algún consejo práctico para los docentes que nos escuchan? Un buen punto de partida es hacernos preguntas como: ¿qué diferentes formas de aprender existen en mi aula? ¿Qué necesidades específicas tienen mis alumnos? ¿Cómo puedo presentar la información de diversas maneras? ¿Qué opciones de expresión puedo ofrecerles? ¿Cómo puedo conectar las actividades con sus intereses? Me gusta esa idea de hacernos preguntas, de reflexionar sobre nuestra práctica docente desde una perspectiva de DUA. La reflexión es fundamental. Y no olvidemos la importancia de observar a nuestros alumnos, de escuchar sus necesidades, de estar abiertos a la flexibilidad y a la adaptación. Hablando de flexibilidad, el segundo error que mencionábamos era el de limitarse a usar recursos bonitos, pero superficiales. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los recursos que utilizamos sean realmente efectivos para el aprendizaje? Y no solo estéticamente agradables. Un tema que nos apasiona. Es fácil caer en la tentación de utilizar recursos muy visuales, con colores llamativos y diseños atractivos, pero que en realidad no aportan mucho al aprendizaje. Es como un pastel que entra por los ojos, pero que no tiene sabor. Me encanta la metáfora del pastel. Mucho ruido y pocas nueces, como se suele decir. Exacto. Debemos recordar que los recursos deben ser herramientas pedagógicas, no simples elementos decorativos. Cada recurso que utilicemos debe estar alineado con los objetivos de aprendizaje que queremos alcanzar y debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de cada niño. ¿Y cómo podemos saber si un recurso es realmente efectivo? ¿Qué criterios debemos tener en cuenta al seleccionarlos? Hay varios aspectos a considerar. En primer lugar, el recurso debe ser accesible a todos los niños, independientemente de sus necesidades. Por ejemplo, si un niño tiene dificultades visuales, el recurso debe ofrecer alternativas auditivas o táctiles. Claro, es fundamental que todos los niños puedan acceder al contenido. En segundo lugar, el recurso debe ser atractivo y motivador para los niños. Debe despertar su curiosidad, su interés por explorar, su deseo de aprender. Debemos convertir el aprendizaje en una aventura, en una obligación. Exactamente. Y por último, el recurso debe ser pedagógicamente sólido. Debe estar alineado con los objetivos de aprendizaje, debe ser coherente con el desarrollo evolutivo de los niños y debe promover el desarrollo de habilidades y competencias relevantes. Entonces, la clave está en encontrar el equilibrio entre la estética, la accesibilidad y la pedagogía. Ese es el reto, y un reto apasionante. Y hablando de retos, el tercer error que mencionábamos era el de centrarse únicamente en la evaluación estandarizada. ¿Cómo podemos diversificar la evaluación para que refleje la diversidad de talentos y habilidades que existen en un aula? Este es un tema que me toca la fibra. La evaluación tradicional, basada en exámenes escritos o pruebas estandarizadas, no siempre es justa, ni refleja la realidad del aprendizaje de cada niño. Hay niños que brillan en la expresión oral, en la creatividad artística, en la resolución de problemas prácticos. Y la evaluación debe darles la oportunidad de demostrar su talento en todas sus formas. Totalmente de acuerdo. La diversidad también se expresa en la forma en que aprendemos y en la forma en que demostramos lo que sabemos. Exacto. Y por eso es tan importante ofrecer a los niños la posibilidad de demostrar su aprendizaje a través de una variedad de medios y formatos, proyectos, dramatizaciones, producciones artísticas, portafolios. Las posibilidades son infinitas. Me encanta la idea de una evaluación que sea un reflejo de la riqueza y la diversidad del aula. ¿Algún consejo para los docentes que quieran dar el salto hacia una evaluación más inclusiva? Un primer paso es observar a nuestros alumnos. Identificar sus fortalezas, sus intereses, sus formas de aprender. A partir de ahí, podemos diseñar instrumentos de evaluación que les permitan brillar, que les den la oportunidad de mostrar lo que saben de una manera que les resulte natural y significativa. Y no olvidemos que la evaluación no debe ser solo un instrumento para medir el aprendizaje, sino también una oportunidad para que los niños aprendan de sus errores, para que desarrollen su capacidad de autocrítica y para que se sientan motivados a seguir aprendiendo. Sin duda, la evaluación debe ser un proceso formativo, no punitivo. Debe ayudar a los niños a crecer, a mejorar, a desarrollar todo su potencial. Y hablando de desarrollo, el cuarto error que mencionábamos era no contemplar la autorregulación y la motivación.
¿Cómo podemos asegurarnos de que los niños estén motivados para aprender y de que desarrollen su capacidad de autorregulación? La motivación es el motor del aprendizaje. Sin motivación, el aprendizaje se convierte en una tarea tediosa y sin sentido. En educación infantil, es fundamental que los niños experimenten el aprendizaje como algo positivo, algo que les gusta, algo que les permite explorar el mundo y descubrir cosas nuevas. ¿Y cómo podemos fomentar esa motivación intrínseca? ¿Cómo podemos hacer que los niños quieran aprender por el simple placer de aprender? Hay varias estrategias que podemos utilizar. Una de las más efectivas es conectar las actividades con los intereses de los niños. Si les proponemos actividades que les resulten atractivas y relevantes para sus vidas, su motivación se dispara. Tiene sentido. Si les damos a elegir entre hacer una ficha sobre un tema que les aburre o construir una maqueta sobre un tema que les apasiona, la elección está clara. Exacto. Y además de conectar con sus intereses, es importante ofrecerles opciones, darles la oportunidad de elegir entre diferentes alternativas. De tomar decisiones. De ser protagonistas de su propio aprendizaje. De esa forma, se sienten más implicados en su propio aprendizaje. Y desarrollan su autonomía. Precisamente. Y no olvidemos la importancia de crear un entorno emocional seguro y positivo, donde los niños se sientan libres de experimentar, de equivocarse y de aprender de sus errores sin miedo al fracaso. Porque sin un clima de confianza y respeto mutuo, la motivación se resiente. Sin duda, el clima emocional del aula es fundamental para que los niños se sientan motivados para aprender y para que desarrollen todo su potencial. Y por último, hablemos del quinto error común que mencionábamos: dejar la normativa educativa en segundo plano. ¿Por qué es importante conocer la legislación educativa a la hora de aplicar el DUA? Es una pregunta clave. A veces, los docentes pueden sentir que la normativa es un obstáculo, una serie de reglas rígidas que limitan su creatividad. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? Claro. La clave está en entender que la normativa educativa no es un enemigo del DOA, sino un aliado. La normativa nos proporciona un marco legal que respalda la inclusión y nos ofrece herramientas y recursos para llevarla a la práctica. ¿Nos podrías dar algún ejemplo concreto de cómo la normativa educativa, en este caso la LOMLOE, apoya la aplicación del DOA en el aula? Por supuesto. La LOMLOE promueve la flexibilización curricular, la atención a la diversidad, la utilización de metodologías activas e innovadoras, la evaluación formativa, todos ellos principios que están en sintonía con el DUA. Conocer la legislación, utilizarla como herramienta para defender nuestros métodos y materiales inclusivos. Es fundamental para garantizar una educación de calidad para todos. Entonces, la clave está en conocer la normativa, en entenderla y en utilizarla a nuestro favor para crear aulas más inclusivas. Exactamente. La normativa no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin más elevado, una educación de calidad para todos los niños, sin importar sus características o necesidades. Y con esta reflexión tan inspiradora, creo que hemos llegado al final de nuestro análisis de los errores comunes que se cometen al aplicar el DUA en educación infantil. ¿Qué te parece si en la próxima parte de esta inmersión reflexionamos sobre el futuro del DUA y sobre los desafíos que aún quedan por superar? Me parece una idea fantástica. El DOA es un camino que apenas estamos empezando a recorrer. Aún queda mucho por explorar. Por crear. Estoy deseando compartir esas reflexiones con nuestros oyentes. Pues no se pierdan la próxima parte de Deep Dive, donde seguiremos buceando en el apasionante mundo del DOA y en su potencial para transformar la educación. Hasta pronto. De vuelta en la de Deep Dive. Hemos explorado qué es el DOA. ¿Por qué es tan crucial en la educación infantil? Y hemos destapado esos errores comunes que andamos y con buena intención, a veces como... Exacto, pero ahora hay que caminar hacia adelante. ¿Hacia dónde va el DOA? ¿Cuáles son los retos que aún debemos afrontar para que esta filosofía educativa se convierta en una realidad en todas las aulas? Esa es la gran pregunta, porque tener un marco teórico fantástico es solo el primer paso, llevarlo a la práctica. Con todas sus complejidades, ahí está el verdadero desafío. Totalmente. Uno de los grandes retos es la formación del profesorado. Necesitamos que todos los docentes comprendan en profundidad los principios del DOA, que se sientan capacitados para aplicarlos en sus aulas, que tengan acceso a recursos y herramientas que les faciliten la tarea. Es decir, no basta con que el DOA esté presente en los libros de texto o en los documentos oficiales. Debe estar vivo en las aulas, en la práctica diaria de los docentes. Exacto. Y para eso necesitamos una formación de calidad, continua, que acompaña a los docentes en este proceso de transformación. Otro reto que se me ocurre es el de la colaboración entre todos los agentes educativos. No podemos dejar la responsabilidad solo en manos de los docentes. Necesitamos que las familias, los equipos directivos, los profesionales de apoyo, todos remen en la misma dirección. Absolutamente. El DOA no es una isla, es un archipiélago. Necesitamos que todas las islas estén conectadas, que trabajen juntas para crear un ecosistema educativo realmente inclusivo. Y hablando de conexiones, también me parece fundamental la conexión con la investigación.
Necesitamos que la práctica educativa se nutra de los avances científicos, que se base en evidencias, que esté en constante evolución. Sin duda. La investigación nos ayuda a comprender mejor cómo aprenden los niños, qué estrategias son más efectivas, cómo podemos adaptar el DEWAS a las necesidades de cada contexto. Es una retroalimentación constante entre la teoría y la práctica, un diálogo enriquecedor que nos permite avanzar hacia una educación cada vez más inclusiva. Exacto. Y no olvidemos la importancia de la innovación. El DEWAS nos invita a ser creativos, a buscar nuevas formas de enseñar y aprender, de evaluar, a romper con las moldes tradicionales y a construir un futuro educativo más flexible, más adaptable, más centrado en el niño. El DIWA como motor de la innovación educativa. Me encanta esa idea. Y no podemos olvidar el reto de la inclusión real, de ir más allá de las palabras y de crear entornos donde todos los niños se sientan realmente bienvenidos o valorados. Donde la diversidad se celebre como una riqueza, no como un obstáculo. Un reto que nos interpela a todos, como sociedad. Porque la inclusión no es solo una cuestión educativa, es una cuestión de justicia social. Totalmente. El DIWA nos recuerda que la educación es un derecho fundamental para todos los niños, sin importar sus características o necesidades. Y es nuestra responsabilidad, como sociedad, garantizar que ese derecho se cumpla. Y ahora, gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del DIWA. Esperamos haberles inspirado, haberles dado herramientas, haberles contagiado nuestra pasión por una educación inclusiva. Y hasta aquí, The Deep Dive de hoy. Sigan explorando, sigan aprendiendo, sigan construyendo un futuro educativo donde todos los niños tengan la oportunidad de brillar. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales, actualizados según la normativa vigente, LOM/LOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIWA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.